Por ahí ya ven en su pantalla la presentación, díganme si sí o no, jóvenes. Si gustan pueden contestar, pueden abrir su micrófono. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces, por ahí ya saben que es el sistema de enseñanza abierta, el número 12, perteneciente al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Ya conocen mi nombre por ahí, se los participé ya en la reunión general. Soy Francisco Ezequiel Baños Terrazas, soy su asesor de contenido. Y en este caso por acá hay un error de dedo del cuatrimestre, es el 1-2021, no es 3. Este es un error de dedo. Y por acá el curso pues es Informática 1, ¿sale? Como les decía al principio, esta informática es básica y los temas que vamos a ver, por ejemplo, en el bloque 1, ¿sí? Bloque 1 vamos a tocar en este caso, bloque 1 y bloque 2, ¿sale? Vamos a empezar obviamente de menos a más, ¿no? Y en este caso el primer bloque que nos toca ver qué cosas es lo que vamos a aprender y qué recursos debemos aplicar, ¿no? ¿Sí? Para que nosotros pues ahora sí podamos llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, vamos a ver. Dice, aplica las funciones básicas del sistema operativo y utiliza herramientas para la seguridad de la información. ¿Cuáles son los desempeños del estudiante que debe cumplir al concluir el bloque? ¿Sí? Deben comprender ustedes como estudiantes el funcionamiento básico de una computadora, es decir, el esquema de proceso, entrada, salida, almacenamiento. Deben comprender también asimismo el manejo de herramientas de uso común como el sistema operativo, que en este caso principalmente la mayor base instalada del sistema operativo es Windows. Windows en sus diferentes versiones. Las últimas versiones que se utilizan en la actualidad son de Windows 7 a Windows 10, que es el más actualizado, ¿sale? Pero particularmente pues siempre buscamos de alguna forma usar el más actualizado, aunque el 7 básicamente es la misma filosofía que el 10, cambia un poquito la interfaz, pero básicamente es lo mismo. Veremos algunas ventanas de Windows 7, pues eso se los comento, de Windows 8 y de Windows 10, ¿sale? En el tercer punto vamos a aplicar procedimientos, o van a aplicar ustedes procedimientos y recursos para garantizar la seguridad de la información y de forma ética y responsable resguardar la misma, ¿sale? Entonces eso es básicamente lo que ustedes deben aprender y manejar, y esos desempeños deben ustedes saber utilizar para cuando concluya el bloque número 1. En esta sesión 1, ¿sí? Que pues de alguna manera empieza, aunque la materia es práctica informática 1, empieza con cierta parte teórica. No hay necesidad como cuando aprendemos a manejar un automóvil, que yo les enseñe toda la historia del automóvil y los motores de combustión interna y cómo fueron descubiertos, todo eso. No hay necesidad aquí que la informática igual veamos cada una de las generaciones y desde qué años se empezó a fabricar la primera computadora y quién fue. No hay necesidad, ese trabajo incluso puede ser algo para investigar y para entregar como una actividad, pero no hay necesidad que en este momento en la clase perdamos tiempo platicando toda la historia de la computación, ¿sí? Vamos a empezar ya directamente a ver los elementos que conforman a una computadora. Dice el propósito de esta sesión, de la 1, que logremos distinguir las partes internas de una computadora, así como las partes externas, es decir, las partes físicas o el hardware de una computadora, mediante el análisis de gráficos para saberla diferenciar cuáles son cada una de sus partes, ¿no? Cada uno de sus elementos físicos, ¿sí? Recuerden que una computadora, si no lo sabían, sé que para algunos a lo mejor va a ser un poquito repetitivo, puede ser que en la secundaria ustedes hayan llevado ya informática y vieron algunos temas de estos, pero sí es importante porque algunos de sus compañeros, créanme, es la primera ocasión esta en la que tienen acercamiento a una materia de informática 1. Sí es cierto que a lo mejor por necesidad en el trabajo usaron una computadora. Sí es cierto que a lo mejor en su casa utilizaron alguna computadora con sus hijos, si es que tienen hijos, ¿sí? Con algún familiar la usaron, pero ¿cómo pudiera decir? De una manera muy, muy empírica, muy burda, entraron por necesidad a usar una computadora. Vale la pena aprender todos los elementos de la misma para darle ese uso profesional y académico que se requiere. Entonces conocer las partes y lo que hace una computadora por dentro realmente, no nos vamos a hacer ingenieros en desarrollo de software y de hardware, pero sí vamos a tener una idea clara de qué es una computadora y por qué funciona así o cómo funciona así, ¿no? ¿Sí? Cómo es que la vemos nosotros realmente funcionando. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con elementos así muy básicos. Esta parte es teórica, entiendo que a lo mejor puede tornarse un poquito media aburrida, pero es necesaria, créanme completamente, son datos
que de alguna manera van a venir en su examen y que es importante saberlo. Y al decir la palabra datos, precisamente es el recurso, ¿sí? Por eso aparece incluso el iconito del lado derecho, no sé si alcanzan a verlo. Aparece un embudo, ¿sí? Un embudo que, por ejemplo, en este caso alimenta una computadora, y los datos, dice, son símbolos, letras, números o hechos aislados que pueden ser leídos y procesados por una computadora. Si, por ejemplo, yo digo, José, alguien puede contestarme cuando entiende, cuando oiga o escucha el nombre de José. Alguien de ustedes, ¿qué entienden por José? ¿Qué es José? ¿Alguien me dice qué es José? Señoritas jóvenes, pueden abrir su micrófono, pueden pulsar la barra espaciadora y abren su micrófono para tantito escucharlos. ¿Alguien me puede decir qué entiende por José? ¿Nadie? Ajá, José, a ver. Es un nombre exactamente, es un nombre propio, pero José, a lo mejor hay muchos Josés en el mundo, ¿no? No sé a qué José te estás refiriendo, ¿sí? Entonces, José, pues, a lo mejor el de José, el de María, José, el de la Biblia, José, José, el que canta, ¿sí? ¿Qué José, no? Entonces, para que ese dato pueda ser significativo, necesito complementarlo con más información, por ejemplo, José y el apellido, José y el lugar donde vive, José y la ciudad o la población de donde vive esa persona, José y su profesión o su oficio. Y entonces ya más o menos me doy una idea que José, el que fue papá de Cristo, vivió con María y etcétera, etcétera, y era carpintero, por ejemplo, entonces ya tengo un dato preciso. Entonces, ese dato preciso es exactamente la conformación de varios símbolos, varias letras, varios números, varios hechos, que de forma conjunta me van a producir información importante. Entonces, el recurso que entra a una computadora son datos aislados, son números, son letras. Si yo, por ejemplo, escribo un 2 es un número, ¿no? Es un número entero. Y luego pongo el símbolo de más, que es un operador lógico. Y luego pongo otro 2, pues 2 más 2 ya es una operación de suma. Y luego pongo el símbolo de igual. Al poner el símbolo de igual me entrega un resultado. Entonces estoy sumando 2 más 2. La computadora recibió esos dos datos más el símbolo del operador. Y luego pulsamos el enter o la ejecución para realizar la operación, que en este caso fue una suma simple y sencilla, y me entregó un resultado o un dato que es el número 4. Más bien una información que es el número 4. ¿Sale? Bueno, para que una computadora pueda recibir esos datos, transformarlos, conjugarlos, concatenarlos, trabajarlos, ¿sí? Modificarlos, depurarlos, tiene que tener un elemento que es el hardware, ¿sí? Y un software especializado, es la conjugación de las dos cosas, un programita que haga esas situaciones, y es la combinación de esos dos elementos. El hardware, que es una parte de la computadora, es el conjunto de componentes tangibles o físicos de una computadora, ¿sí? Como puede ser el teclado, el mouse, el CPU, que es el cerebro de la computadora, el monitor, las bocinas, impresora, etcétera. Hay muchos elementos hardware de una computadora. Luego vamos a ver la clasificación de hardware interno, hardware externo, componentes internos de una computadora, elementos de entrada, de salida, los que cumplen con doble función, entrada, salida, etcétera, periféricos que se conectan y demás. Bueno, siempre son los elementos físicos. Hardware, de hecho, es una palabra en inglés que significa material de ferretería, pero que ocupado en el argot informático, el lenguaje informático, significa elementos físicos de una computadora. Eso significa elementos físicos de una computadora. Y el software, pues, es la contraparte, ¿sí? El software son la parte intangible, ¿sí? El conjunto de instrucciones, ¿sí? O el conjunto de programas o aplicaciones que están diseñados específicamente para realizar tareas, para resolver algo. Y vamos a encontrar que el software principal es el sistema operativo. En este caso hablábamos de Windows. No es el único sistema operativo, porque ustedes ahorita en este momento están conectados a través de un dispositivo móvil, de una computadora portátil, de una computadora personal, y esa computadora, para que pueda funcionar, tiene que utilizar un sistema operativo. En el caso de su móvil, el sistema operativo se llama Android, en el caso de los que tengan dispositivos Android. En el caso de los que tengan el dispositivo de la manzanita, ¿sí? El sistema operativo es iOS, ¿sí? ¿Hay otros sistemas operativos para computadora? Claro que sí. Por ejemplo, hay versiones de sistemas operativos que se llaman Linux, y de Linux hay muchas variantes de sistemas operativos Linux. Muchas variantes. Entonces,
Como tal, Windows no es el único sistema operativo, pero es el que tiene mayor base instalada, entonces por lo tanto es el que nosotros vamos a aprender a utilizar, ¿sale? Es el que tiene mayor difusión a nivel mundial, eso significa que tiene mayor base instalada. Entonces, el software principal es el sistema operativo y hay muchas otras aplicaciones, como ustedes por ejemplo están utilizando ahorita esta herramienta que es Microsoft Teams para poder tener esta clase conmigo, que es una herramienta en la cual es una plataforma educativa y un programa para hacer videoconferencias, una aplicación para hacer videoconferencias, ¿sale? Que puede funcionar incluso esta plataforma vía web, vía navegador. No hay necesidad de instalar un programa especializado para poder utilizarlo. Pero obvio, para cualquier plataforma tiene su aplicación, que es un poquito más fácil de usar. Para Android tiene su aplicación, para Windows también tiene su aplicación de escritorio, para iOS también tiene su aplicación y también para Linux tiene su aplicación. Y hay otras aplicaciones más, como el Office que tiene Word, Excel, ¿sí? Google, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones desde el navegador Chrome, ¿sí? El programa para almacenar información, Drive, programa para textos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y entonces, para que una computadora pueda funcionar, tengo los datos, que sería equivalente a la entrada, ¿sí? El proceso, que sería equivalente a la combinación entre el hardware y el software. Y la salida, que es el resultado que nosotros podemos obtener de manera física en un papel, por ejemplo, la impresión de un documento, ¿sí? O en la pantalla visualizar un dato como la suma de 2 más 2, que el resultado sería igual a 4. Entonces, siempre una computadora trabaja con este esquema, que es entrada, proceso y salida. Salen identificados en color azul: entrada, proceso verde y salida en color naranja. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Quieren preguntar? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda, algún comentario? ¿Jóvenes? ¿No? ¿Todo va claro? Perfecto, bueno, entonces vamos a continuar. Ese es el esquema y vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Por ejemplo, él sigue siendo lo mismo: entrada, proceso, salida. Aquí todo marcado en color azul dice entrada, lenguaje humano, es decir, las instrucciones que nosotros escribimos, los datos que alimentan a la computadora. Por ejemplo, el número 2, luego el símbolo 2 y luego el símbolo de más, y luego el pulsar la tecla enter para que ejecute la acción, o escribir por ejemplo un nombre, escribir apellidos, escribir fechas, escribir ciertos datos. Toda esa información nosotros la proporcionamos a través de un dispositivo de entrada, como por ejemplo el teclado o el mouse, ¿sí? Ustedes por ejemplo en su pantalla, cuando escriben un WhatsApp, normalmente se van al apartadito donde está la cajita del texto para enviar, le dan clic ahí, aparece el tecladito en la pantalla, escriben el mensaje y luego le dan enviar. Y entonces en ese momento ustedes alimentaron ese mensaje con un lenguaje humano, ¿sale? Normalmente así pasa. Alguien a lo mejor me puede preguntar: profe, ¿y no es que la computadora habla un lenguaje máquina especial? Claro que sí, y ese lenguaje es el binario, y el binario solamente tiene dos elementos: 0 y 1. 0 significa apagado, 1 significa encendido, y la computadora internamente ese lenguaje habla, pero el sistema operativo es el que se encarga de convertir esos ceros y unos a un lenguaje que nosotros entendemos. Y a la inversa, cuando nosotros damos una instrucción al sistema operativo o a la computadora, el sistema operativo reinterpreta la instrucción, ¿sí? Y la convierte a un lenguaje que la computadora entiende, es decir, al lenguaje máquina, que son ceros y unos. Eso se realiza en la parte del proceso de la conversión del lenguaje máquina, ¿sale? Dijimos que la entrada la realiza un humano a través de un dispositivo de entrada. El proceso lo realiza la computadora en un lenguaje máquina, ¿sí? Principalmente se realiza en el cerebro de la computadora, que es la unidad central de procesamiento, o CPU, ¿sí? Mucha gente de forma equivocada le llaman CPU a todo el gabinete, todo el cajón que se ve por fuera, el cajón grandote, que normalmente a veces puede ser de torre, así paradito, o de escritorio, que puede ser acostado y encima del monitor. Entonces, eso normalmente no es la unidad central de procesamiento. Internamente a él sí está el CPU, pero ese cajón que nosotros vemos se llama gabinete o carcasa y encierra los elementos internos de una computadora. Y luego la última parte del esquema de procesamiento de una computadora está la salida, que también nos los da en un lenguaje humano. Es decir, cuando yo realizo un documento y obtengo una copia impresa en medio físico de un documento, pues está en un formato que nosotros podemos leer, interpretar. Y cuando tenemos un resultado, por ejemplo, del
cálculo de un promedio de un estudiante, igual un número que nosotros podemos interpretar, no viene en código binario porque sería pues prácticamente imposible. Hay gente que lee y entiende código binario, sí, pero es muy lento y es muy tardado, entonces no sería para nada práctico, porque la computadora, una característica que tiene es que pues todo lo agiliza, ¿no? Entonces no te va a dar codificado todo de tal forma que no se entienda rápido. Y entonces te lo da en un lenguaje que nosotros entendemos a través de un dispositivo de salida, como decía, una impresora en medio físico, en papel, o en su defecto una pantalla. Lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla exactamente es una salida. Yo estoy hablando aquí y en el momento que yo hablo entra esa información, es decir, en un lenguaje humano. La computadora lo procesa, y en este caso esa señal la procesa en mi computadora y todavía le envía a su computadora de ustedes. Ahí se interconecta a través del internet, que es un medio, se interconecta con su computadora que tienen ustedes o su celular, y luego sale a su pantalla y sale a sus bocinas y me están escuchando. Y esto es lo que está realizando este esquema de una computadora incluso a otra computadora interconectándose, ¿no? Entonces, por aquí la definición clara: entrada son todos los datos que hay que ingresar para la solución del problema. Yo pongo un 2, luego el símbolo más el 2 otra vez, pulso la tecla enter y automáticamente obtengo un resultado. El proceso son los diferentes procedimientos los cuales se usan para transformar esos datos y proporcionar al usuario, ¿sí?, un resultado, ¿sale? La resolución de un problema. Y la salida pues ya es el problema en sí resuelto, y ya el resultado que posteriormente vemos ya al final como producto final, como ya terminado ya. Continuamos. Listo, entonces voy a dejar de presentar esta presentación, ¿sí? Y voy a compartirles otra para continuar. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? Pueden abrir su micrófono, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Alguien más? Alfredo dice que no. Karina. Alma. Perfecto, bueno. Listo. Bueno, ahora sí. Por aquí viene una pequeña definición que a lo mejor ya se las compartí en su guía, pero si quiere pueden anotar la guía, o no hay ningún problema, no hay necesidad de estar anotando. Este video se los voy a compartir, lo estoy grabando. Entonces, ¿qué es una computadora? Computadora, ¿sale? Computadora es una palabra que se deriva del lenguaje inglés, que es computer, ¿sale? Del idioma inglés. Computer, traducido al español, computadora. Dice, es una máquina electrónica capaz de almacenar la información, de tratarla de forma automática, es decir, usarla, ¿sí?, mediante operaciones matemáticas y lógicas, controladas por programas informáticos a través, obviamente, de una unidad central de procesamiento, un CPU, un cerebro que la computadora tiene al interior de la misma, ¿no? En la parte de sí, esta parte en el cajón que se ve en este caso negro con el botón verde de encendido, que nosotros conocemos casi como este es el esquema por sentado de una computadora. Este es el esquema que conocemos, donde está el monitor, el mouse, está el teclado y está el gabinete que encierra los componentes internos de una computadora. Ese es el esquema tradicional, pero no es el único. ¿Por qué no es el único? Porque su teléfono celular en la actualidad es una computadora completa. Tiene un sistema operativo, tiene memoria RAM, tiene almacenamiento, tiene su disco duro, tiene sus aplicaciones, realiza todo lo que hace prácticamente una computadora en este tamaño. Obvio, no tiene la flexibilidad y la facilidad que tiene el tamaño de esta pantalla y del teclado, de los dispositivos de entrada. O sea, es un poquito quizás más dificultoso usarlo para algunas cosas, pero la portabilidad de ese aparatito que tenemos en la mano pues es enorme, y entonces nos ofrece mucho potencial. Es una computadora empequeñecida, ¿sí? Es una microcomputadora, ¿sí? Antes se llamaban ese tipo de computadoras PDA y ahora se llaman smartphone, significa teléfono inteligente, y propiamente es una computadora, ni más ni menos. ¿Cuáles son los elementos que conforman a una computadora? ¿Sí? Bueno, los elementos que conforman a una computadora principalmente es las partes físicas, el hardware, ¿sí?, los componentes internos que por aquí se alcanzan a visualizar, componentes internos de una computadora,
La parte de arriba, no sé si ven que dice hardware, luego aparece un cajoncito que es el cajón, el gabinete, y se ven algunas pequeñas tarjetitas y unos circuitos integrados, ¿sí? Algunos elementos, dispositivos de entrada, como el escáner, como la impresora de salida, bocinas, mouse, teclado, es el esquema tradicional. Y la contraparte del hardware, les decía yo desde el principio, es el software. El software son las instrucciones que le dicen a una computadora qué hacer y cómo hacerlo, principalmente partiendo con el sistema operativo, ¿sí? Y luego aplicaciones como Word, como el antivirus, como los juegos, como muchas cosas que se utilizan en una computadora para poder resolver un montón de actividades. ¿Que hay clasificación del software? Sí, sí hay clasificación, hay muchos tipos de software. Eso más adelante obviamente lo vamos a ver, ¿sí? No es tema de este curso, pero si hay la oportunidad vamos a tocar esa clasificación de los diferentes tipos de programas que hay. Vamos a ver algunos, los básicos. Vamos a ver Word, por ejemplo, que es un procesador de palabras, o vamos a ver Excel, que es una hoja de cálculo. Vamos a ver el mismo sistema operativo que es Windows, ¿sí? Y posiblemente con ustedes en la parte de informática 2, si así me lo permiten, veamos quizá un lenguaje de programación, es decir, cómo hacer aplicaciones para el celular, cómo hacer aplicaciones para la computadora, ¿sale? Entonces, continuamos por aquí. ¿Quién abandonó? Alma, me parece. Bueno, continuamos, sí. Dice, los componentes de una computadora pueden clasificarse en dos, y ya los mencionamos. ¿Cuáles son esos componentes? Hardware y software principalmente, ¿no? El hardware son los componentes físicos y el software son los componentes lógicos. Vamos a empezar con los físicos, que es lo tangible en una computadora, lo que se puede tocar, ver, ¿sí? Son todos los componentes físicos que forman parte de la interacción con una computadora. Yo el teclado lo toco, el mouse lo toco, ¿sí? El monitor lo visualizo, veo aquí, lo puedo tocar incluso, ¿no? La webcam con la que me estoy grabando en ese momento y puedo compartirles yo mi video, ¿sí? El micrófono al cual estoy hablando para que ustedes me puedan escuchar y puedan ustedes oír lo que yo estoy diciendo, ¿no? Para que nos podamos entender y comunicar, ¿no? ¿Sale? Entonces, continuamos. La otra parte es el software, ¿sí? Por ahí hay algunos componentes internos y el software. Y nos pasamos a la siguiente parte. Les decía yo, hay componentes internos básicos en una computadora. Algunos de los componentes se encuentran dentro del gabinete. ¿Cuál es el gabinete? El que está identificado aquí con el número 3, ¿sí? Este número 3, este cajón, gabinete o carcasa es lo mismo, cajón, así cajón tal cual, caja, gabinete o carcasa, ¿sí? Tiene componentes internos de una computadora. Componentes internos principalmente está el CPU, la memoria RAM, el disco duro. Los demás componentes, ese es el esquema básico de una computadora personal, ¿no? Los demás componentes, el 1 por ejemplo el monitor, el 2 es el módem, ¿sí? El 3 el gabinete está mal identificado. Este esquema ya estaba así, a propósito lo dejé, ¿sí? Porque normalmente mucha gente conoce a al número 3 como el CPU, y el CPU está al interior de este cajón, que es el cerebro de la computadora y básicamente es la computadora principal en sí, pero necesita de muchos elementos para que pueda concebirse como una computadora. Una computadora, si no tiene teclado, si no tiene mouse, si no tiene monitor, si no tiene memoria, si no tiene almacenamiento, pues básicamente no podría ser una computadora y no pudiera funcionar, ¿no? Entonces ese CPU necesita de otros elementos. El 4 es el ratón, por aquí el 5 son las bocinitas, 5 las bocinas, el 6 la impresora para obtener en medio físico resultados como un documento, y el 7 el teclado. Este esquema incluso viene de pregunta de examen para que ustedes sepan. A lo mejor este esquema les voy a poner y les voy a decir que rellenen cuáles son los elementos o los nombres de acuerdo al esquema básico, ¿sí? A los elementos básicos de una computadora personal. Entonces a lo mejor es pregunta de examen, considérenlo. Y ahora vamos a ver algunos componentes internos, o más bien la explicación de algunos componentes internos, ¿sí? Que están obviamente al interior del número 3, lo que sería, les decía yo, el cajón o la carcasa, ¿sale? Por ejemplo, la tarjeta madre o placa madre, ¿sí? Todas las computadoras, sobre todo las computadoras personales, de escritorio o portátiles, también su dispositivo móvil, su celular, tiene una tarjeta madre, ¿sí?
Esa placa madre es la pieza fundamental de una computadora y se encarga de interconectar a todo, desde el CPU, la memoria RAM, el almacenamiento, el video, el monitor, etcétera, ¿sí? Y todos los periféricos que una computadora puede utilizar, el teclado, todo, incluso porque tiene unos puertos de conexión. Su teléfono, por ejemplo, tiene un puerto que es el puerto para carga, pero también es un puerto OTG, es decir, para poder conectar un cablecito y ese cable al mismo tiempo conectarlo, por ejemplo, a un teclado inalámbrico, a una pantalla, a una memoria USB, etcétera. No sé si lo han hecho. Todos los teléfonos tienen ese puerto que es el puerto de carga y al mismo tiempo es un puerto de conexión ese para conectarlo con la computadora incluso y poder transferir datos entre el teléfono y la computadora, si es el caso, ¿no? Bueno, y después de la placa madre, sí, que sería la placa principal de una computadora y es un componente interno, tenemos por ahí el CPU, que es el cerebro, decía yo, de la computadora, o microprocesador, es lo mismo, CPU o microprocesador, o procesador nada más. Micro porque es pequeño, ¿no? Está ubicado, dice, en la misma tarjeta madre se monta, que hay un espacio, este espacio que ven incluso de color cromado, ¿sí? Este espacio cromado, o sea, ahí se monta el cerebro, el microprocesador, y es el corazón de una computadora, ¿sí? Es el cerebro de una computadora y es donde se realizan todas las operaciones matemáticas, lógicas y demás. Es el encargado de resolver todas, como nuestra cabeza. En nuestra cabeza se realizan todas las operaciones, ¿sale? Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos algo, ahí se está resolviendo. Entonces el CPU básicamente es el equivalente a nuestro cerebro. Y es Central Processing Unit, CPU, Unidad Central de Procesamiento en español. Y es el procesador o el microprocesador, es lo mismo. ¿Qué otros elementos internos hay? La memoria RAM, ¿sí? Es una memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, RAM. Esa memoria sirve para que la computadora pueda funcionar mientras está encendida y ahí se guarda la información, pero de manera temporal. Esta accede, el CPU accede directamente a la RAM para consultar datos o guardar datos, pero tiene la desventaja de cuando se apaga la computadora, el contenido de la memoria RAM se borra o se pierde, ¿sale? Hay una contraparte que es la memoria ROM o es el BIOS, ahí almacena datos importantes de la computadora como la fecha, los datos de los elementos internos de la computadora, el espacio de almacenamiento del disco duro y la marca del disco duro, la memoria RAM que tiene, etcétera, algunos elementos que son importantes. Y eso está guardado en la computadora en un chip y está guardado de manera permanente. Se pueden hacer algunos cambios, pero básicamente viene ya grabado y lo que está contenido en la memoria ROM no se borra, a diferencia de la RAM que sí se borra. Y la RAM es una memoria de acceso directo o aleatorio, es una rápida, esa es la ventaja que tiene, pero todo lo que contiene se borra. Normalmente la capacidad de la memoria RAM también es poca, no es mucha, a diferencia de su contraparte, que son los discos duros, ¿sí? Los discos duros en la actualidad ya hay un poquito más modernos en estado sólido, que son como memorias USB, pero que tienen mucho espacio de almacenamiento. La RAM tiene poco espacio, el disco duro tiene mucho espacio de almacenamiento. La información que se guarda queda contenida ahí. Ahí se guarda el sistema operativo en el disco duro, las aplicaciones, los documentos que elaboramos, las presentaciones, las hojas de cálculo, las imágenes, la música, las películas que tengamos, todo se guarda en el disco duro. Entre mayor capacidad tenga, pues obviamente es mejor porque tenemos más espacio de almacenamiento. El disco duro, como cada uno de los elementos de una computadora, tiene un periodo de vida en horas uso, es decir, entre más lo use, pues más se va desgastando, ¿no? También no es conveniente una computadora porque la tenga apagada va a tardar toda la vida, ¿no? No, también las cosas se dañan por no usarlas, ¿sale? Entonces es importante usar una computadora, pero ser consciente de que cuando yo lo use, entre más la use, pues más se desgasta. Los discos duros eran así. Antes en modo los discos duros mecánicos tenían platos de aluminio y un bracito leía y escribía los datos. Ahora en la actualidad parecen memorias USB, incluso el tamaño son pequeños y son mucho más rápidos, son los discos duros de estado sólido, aunque siga habiendo discos duros mecánicos con mejores características, ¿sale? Ahora vamos a ver alguna cierta clasificación de los componentes o periféricos de una computadora, los que no están al interior, los que no pertenecen al cajón ese que es el gabinete que encierra los componentes internos, sino estos están al exterior, como la impresora, como el escáner, como la webcam, etcétera, ¿sí? Dice componentes o periféricos externos de salida. De salida significan que la información que se recibe es para obtenerla como resultado después de la operación que realiza la computadora. Es decir, si yo por ejemplo realicé esta presentación
y yo la visualizo primero que nada a través de mi pantalla. Entonces significa que el monitor es un dispositivo de salida. Esos son componentes que se conectan a diferentes puertos en una computadora, pero permanecen externos a ella, es decir, son de salida. El flujo principal de los datos va desde la computadora hacia el periférico, es decir, yo una vez que se procesó la información de mi presentación, el resultado lo estoy viendo, va hacia el monitor. Un dispositivo de salida, por ejemplo, también serían sus bocinas. Está saliendo el audio que está entrando por el micrófono, entra por el micrófono, se procesa en la computadora y ustedes lo están escuchando en sus bocinitas. Cuando ustedes hablan es a la inversa, lo meten por su micrófono, lo procesa el computador y me lo manda a mis audífonos y yo escucho su voz cuando ustedes me hablan, ¿no? Así como ustedes en este momento me están escuchando. ¿Cuáles son algunos elementos de los periféricos de salida? Principalmente el monitor, ¿sí? Se conecta a la placa de la computadora. En el caso del celular, pues ya trae su pantalla integrada que está conectada a la misma tarjeta madre. Se encarga de mostrar tareas que se llevan a cabo en la computadora. Actualmente vienen en formato CRT o LCD. Ahorita hay pantallas más de LEDs, hay pantallas de cristal líquido, etcétera, ¿sí? Hay diferentes tecnologías, pero son las más comunes. Ahora las más comunes esas, las CRT son las viejitas, las cuadradas, ¿no? Como las televisiones que ya no se usan. Y otro dispositivo comúnmente es la impresora, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para imprimir documentos en papel en un medio físico. Hay impresoras ahorita tridimensionales, por ejemplo, para imprimir figuras o moldes o ciertos elementos que se ocupan como tapas, carcasas, etcétera. ¿Sale? Incluso las fundas de su celular muchas veces están impresas con impresoras 3D, en algunos casos, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay diferentes dispositivos de salida, pero estos son algunos de los más comunes. Incluso una de las actividades que van a realizar una vez que termine la clase es precisamente complementar esa tabla, porque yo solamente estoy mencionando a algunos de los periféricos de salida más importantes, los más comunes. De igual forma voy a hacer lo mismo con los periféricos de entrada y los que cumplen con la doble función. Por ejemplo, ¿cuáles son los de entrada? Los de entrada, dice, son los que se conectan a diferentes puertos de la computadora, pero que permanecen externos a ella. Son de entrada porque el flujo principal va desde el dispositivo o el periférico hacia adentro de la computadora. Por ejemplo, ¿cuáles serían ellos? Pues puede ser la unidad de CD, sería una, el ratón, otra, y el más común o el básico, el teclado. Son dispositivos periféricos de entrada, ¿sale? Periféricos o externos de entrada. Y aquí menciono algunos, por ejemplo el mouse, el primerito de ellos. Es un dispositivo empleado, es un dispositivo apuntador que sirve para mover un elemento en la pantalla. Ese elemento es el cursor o la flechita que se mueve en la pantalla para seleccionar un objeto y al hacer clic, que es pulsar el botón del lado izquierdo, realizar una operación o un procedimiento, sobre todo en las interfaces gráficas de sistemas operativos, por ejemplo, como Windows. En el caso de ustedes con su dispositivo móvil, con Android, lo que hacen es con su dedito señalar un elemento en la pantalla y realizan algo, ¿no? Esa es la interfaz touch, ¿no? La pantalla sirve, le tocan y básicamente hace la misma función que el puntero del mouse, ¿sí? ¿Sale? Dice, cumplen la misma función que el touchpad, trackball y el lápiz óptico, más o menos son dispositivos similares al ratón. Teclado, pues ya saben, escribir letras y números, ¿sí? Alimentar de datos a la computadora. El teclado es el dispositivo por excelencia, el más usado, y ustedes escriben ahí números, letras, combinaciones, fechas, etcétera. Capturan un texto, cualquier cosa, ¿no? Caracteres especiales y demás. La webcam, la camarita con la cual yo comparto mi video. Aquí yo al abrir la camarita ven ustedes mi imagen, ¿sí? Y entonces están viendo que yo pues estoy con ustedes, ¿sí? Y estoy haciendo uso de mi webcam, por ahí la alcanzan a ver, ¿no? Estoy compartiendo por ahí mi video, ¿sale? A través de ese dispositivo. Lo cierro de repente porque el usar más video consume más ancho de banda y la idea es que pues me escuchen mejor y no me vean mejor. No hay necesidad que me vean tanto, con que me escuchen bien, quede esto grabado, eso es lo más importante. El escáner es un dispositivo que digitaliza. Yo tengo una hoja o una foto, por ejemplo. ¿Se acuerdan de alguien usó camaritas viejas de rollos? ¿Alguien de ustedes usó alguna camarita vieja de rollo? Cuando compramos el rollo, ajá, y tomamos la foto y teníamos nada más 24 fotos máximo para todas las vacaciones.
Ya luego llegábamos con el rollo y ya lo llevábamos a un centro a revelar y nos entregaban una copia impresa, ¿no? Si se acuerdan de eso, ¿no? Muchos de nosotros tenemos aún en la casa esas fotos. Y esas fotos en la actualidad, pues a lo mejor las queremos compartir en redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos ya escanearlas incluso con el teléfono celular, pero hay un aparatito que se llama escáner. Normalmente se conecta a un puerto a la computadora y con ese escáner, que puede ser USB, puede ser paralelo, lo conecto, digitalizo esa imagen, es decir, en medio físico, la vuelvo a procesar para que se pase a un archivo de imagen en la computadora y una vez que lo tengo ahí ya lo puedo usar en cualquier red social, en un mensajero, en una página web, etcétera, ¿sí? Y eso es el escáner. Básicamente digitaliza cualquier hoja, un documento, por ejemplo, que yo necesite enviar, un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio a través del escáner. Normalmente lo hago, ahora lo hacen ustedes con el celular, fácilmente con una aplicación en el celular que se llama Can Scanner, ¿la han usado? Incluso con esa van a hacer sus trabajos, sus tareas, con Can Scanner. Esa es una opción, ¿eh? Hay muchas aplicaciones, está Office Lens, está Adobe Acrobat, hay muchas aplicaciones que sirven para escanear con el celular. Pero, ajá, dígame. Ujú. También, también. Ujú. Así es, sí, así es. Incluso la misma cámara del celular sin ninguna aplicación se puede utilizar, ¿no? Pero la ventaja, por ejemplo, de usar CanScanner o Office Lens es que te permite, por ejemplo, recortar, aplicar algún filtro para que se vea mejor la imagen, convertirla a formato PDF, juntar varias hojas en un solo archivo. Entonces, esas ventajas te ofrece CanScanner, por ejemplo, o incluso la misma aplicación de Google Drive te la ofrece de forma automática. Y el último dispositivo de entrada, ¿sí? Es para las personas que les gusta jugar con la computadora, que utilizan la computadora para jugar, porque una computadora no necesariamente siempre es para trabajar. Que no se les haga difícil el mundo de la computación, es un mundo divertido y no pues porque sea mi área, ¿no? Porque pues yo por ser mi área, honestamente yo puedo decirles yo amo esta área, ¿no? Porque incluso vivo y como de ella, ¿no? Pero es un área realmente divertida y la computadora puede usarse para muchas cosas, para investigar, para leer un libro, para tomar un curso, para jugar, para comunicarme con un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, lo podemos hacer con el celular, sí es cierto, ¿no? Les decía yo que es una computadora miniaturizado, pequeñita, ¿sí? Hecha pequeña, pero siempre el placer de usar una computadora portátil o de escritorio, pues yo creo que es mejor sensación que el mismo dispositivo móvil. Lo que pasa que el móvil siempre lo traemos en la mano y como pues, por eso se hace cómodo, ¿no? Pero que es mejor hacerlo en una computadora siempre todo. Sobre todo si diseñamos, por ejemplo, imágenes, hacemos invitaciones, hacemos muchas cosas, diplomas, que necesariamente pues en una computadora siempre te van a quedar mejor, ¿no? Y entonces, para los jugadores, hay joysticks, hay volantes y hay palancas de juegos, como esta que se ve por aquí en el esquema, que me permiten hacer todo eso, ¿sale? Bueno, por aquí nada más les leo rapidito, que son las actividades para pero la primera actividad más bien de este primer parcial. Esta actividad, si quieren anotarlo, pueden hacerlo ahorita, pero no hay ninguna necesidad. Yo les voy a subir en su momento, ya sea más tarde o mañana temprano, mañana en la tardita más tardar, esta actividad. Voy a decirles qué es lo que ustedes van a hacer como actividad. Por ejemplo, aquí dice investigar y elaborar en tablas, ¿sí? Van a hacer tablitas de componentes internos de la computadora, es decir, los que yo no mencioné. La primera tablita, esa es una tablita, por ejemplo, aquí este es un cuadro, pues, supongamos que hay rayas aquí, ¿no? El mouse, y ya esta es la definición del mouse, y aquí está el esquema. Teclado, aquí está la definición, aquí está el esquema. Webcam, aquí está la definición, y aquí está el esquema. Entonces sería una tablita. Entonces ustedes van a hacer tablitas con los componentes internos de la computadora que yo no mencioné, porque hay muchos, ¿eh? Van a hacer otra tablita con periféricos o dispositivos de entrada, periféricos de salida o dispositivos de salida, ¿sí? Y periféricos que cumplen con la doble función. Por ejemplo, un dispositivo periférico que cumple con doble función, ¿cuál sería? ¿Alguien me puede decir alguno que cumpla con la doble función? Un elemento de hardware que sea un periférico que ustedes conozcan, que cumpla con la doble función. ¿Cuál sería uno de ellos? ¿Alguien puede decir? Alma, Karina, Alfredo, ¿alguien de ustedes conocen algún periférico que cumpla con la doble función? ¿La usan ustedes frecuentemente y es relativamente moderno? Bueno, quizás ya algunos ya, pues, exactamente su diadema puede ser, tiene audífonos y tiene micrófono, cumple con la doble función. Es decir,
Tiene un micrófono que sale el audio y tiene una bocinita donde ustedes reciben el audio. Ese es uno de ellos. Otro, por ejemplo, la memoria USB. Cuando ustedes transportan sus archivos a algún lugar para imprimirlo, por ejemplo, normalmente puede ser que sea una memoria USB, ¿no? Y esa memoria USB sirve para que ustedes lleven ese archivo a otra computadora y lo puedan abrir y leer ahí, pero también cuando le hacen modificaciones lo puedan guardar. Entonces es un dispositivo que cumple con esa doble función de entrada y de salida, ¿sí? Dice: las actividades deben realizarse en el apartado de tareas, en este caso en el apartado de actividades de la plataforma Edmodo, y entregarlas en el tiempo indicado. Yo les voy a dar suficiente tiempo, ¿sí? Ahorita es día 28 de enero. Nosotros vamos a tener fecha límite para todas las actividades y no tengan ninguna preocupación hasta el día 20 de febrero, es decir, tenemos más o menos 22 días para entregar. Entonces, para que no se preocupen, pero tampoco vayan a dejarlo al final todo, ¿no? Entonces, para que ustedes se ocupen y puedan entregar en tiempo y forma. Entonces, para esa fecha sería entregar la primera actividad y todas las que dejemos, ¿no? Porque la siguiente semana tenemos otra sesión y voy a dejar otra actividad, y la siguiente semana tenemos otra sesión y voy a dejar otra actividad. Posiblemente nada más con 3 actividades nos quedamos, con esas 3. En este caso aquí tienen 1, 2, 3, 4 cosas que tienen que hacer en esta primera actividad, ¿sale? Esa sería nuestra primera actividad. Preguntas antes de irnos, porque recuerden que tenemos nada más una sola hora. Preguntas, jóvenes, señoritas, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Dígame. Toda la clase de hoy va a estar grabada sin falta alguna. No hay ningún problema. La clase completita la voy a grabar y va a estar disponible en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes la puedan escuchar las veces que consideren sea necesario, ¿sale?